Siguen las repercusiones ante la decisión de demandar a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las aguas del río Silala, mientras el gobierno de Evo Morales asegura que es boliviano. La postura chilena es que su cauce tiene carácter internacional. Bueno, y para profundizar en esta decisión nos acompaña el senador DC y exministro de Relaciones Exteriores también, Ignacio Walker. Senador, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, encantado. Bueno, definitivamente, algunos lo pedían desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo interpreta usted? Esto que el gobierno pasa a la delantera es la decisión de demandar a un país vecino. Nos había pasado con Perú, nos había pasado con Bolivia, pero no habíamos tomado la decisión nosotros de adelantarnos a eso. Bueno, acuérdese, Claudio, que en marzo la presidenta Bachelet dijo, ante reiteradas declaraciones del presidente Evo Morales, que amenazaba con demandar a Chile, dijo, mire, estamos estudiando contrademandar. ¿Se acuerda? Correcto. Bueno, hoy día hemos dado un paso justamente hacia la ofensiva, tomar la iniciativa de demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para que ésta reconozca lo que ha sido la práctica, la realidad de 100 años, que es que el Silala es un río internacional. En dos palabras, Claudio, porque esto es muy sencillo. Aquí hay una cuenca hidrográfica del Pacífico, o sea, esas aguas que parten, aguas arriba en Bolivia, van hacia el Pacífico. Hay una olla hidrográfica que es el río Silala hacia el río Loa, que es parte de la comuna de Calama y que escurre aguas abajo hacia el Pacífico. En dos palabras, el Silala es un río internacional, los recursos hídricos son compartidos, esto ha sido desconocido por parte de Bolivia solo desde 1997. Siempre reconoció que era un río internacional. Sí, senador, pero en eso las dudas persisten en relación a si son manantiales, efectivamente, como afirma el gobierno boliviano, porque cuando uno lo ve desde Chile, por ejemplo, donde tenemos una gran cordillera, donde se acumulan las nieves y desde ahí parten los ríos que terminan en el mar, puede que mucha gente no sepa exactamente si efectivamente aguas que corren hacia abajo, obviamente, pero originadas en un manantial o en manantiales, Claudio, corresponden de todas maneras a la misma definición jurídicamente hablando. No son contradictorios. O sea, uno puede decir, mire, los manantiales, los bofedales que dice Bolivia, ¿no es cierto? Que es como muchas veces parten las aguas. Ese no es el punto. Hay una convención internacional sobre los usos de las aguas, no de navegación, sino que uso de las aguas, que empezó a regir ahora en 2014, hace 2 años, que aclara absolutamente esta situación. Y cuando esas aguas que pueden partir de un manantial, de un bofedal, etcétera, escurren río abajo, eso se llama un río internacional cuando involucra a 2 estados, que es exactamente la situación de Bolivia. Esto partió incluso después del Tratado de 1904, porque en 1906, 1908 se establecieron concesiones, por ejemplo, al ferrocarril, ¿no es cierto?, Antofagasta, Bolivia. Entonces, Claudio, Bolivia siempre aceptó que era un río internacional hasta el año 97, en que cambió de doctrina, pero aún así, en el año 2009 estuvimos a punto de firmar un acuerdo sobre los usos de estas aguas de un río internacional. Sí, le pregunto inmediatamente sobre la agenda de los 13 puntos, pero primero se descarta absolutamente de que se haya desviado el curso de esas aguas artificialmente por parte de Chile o empresas ligadas. Las aguas uno siempre las puede canalizar, utilizar, porque esto es un derecho de uso. Es un uso de un recurso hídrico compartido. Sí, pero no desviar su curso a otro territorio que no corresponde. Escúcheme, ¿por qué va a ser siempre un curso natural? Si los países, las comunidades, los usuarios, los concesionarios pueden, ¿no es cierto?, canalizar estas aguas de una manera determinada. Pero déjeme decirle lo siguiente. Siempre que naturalmente haya pasado de un país a otro, a eso me refiero. Es que naturalmente pasan de un país a otro. Claudio, usted ve el mapa, esta olla hidrográfica del Pacífico, y usted ve venir estas aguas que parten 4.000, 5.000 metros de altura, que van escurriendo naturalmente hacia abajo y que llegan y confluyen con el río Loa en la comuna de Calama y van a dar al Pacífico. Eso nunca estuvo en discusión. Ahora, ¿esto significa terminar, y a propósito de la agenda de 13 puntos, termina definitivamente con esta demanda de Chile? ¿No hay más discusión al respecto? O sea, cuando venga la decisión de la Corte, ¿no es cierto?, no va a haber más discusión al respecto. ¿Eh? Porque lo que estamos diciendo, a ver... No, pero que yo me refiero a si haber conversaciones vía diplomática todavía persistente con Bolivia. O, mire, podemos conversar de muchos temas, pero hay 2 temas sobre los cuales no vamos a conversar. Uno por decisión de Bolivia, que nos llevó a la Corte Internacional de Justicia por el tema del límite, la soberanía, el territorio, etcétera. Eso está allá, está judicializado por decisión de Bolivia, no por decisión nuestra. Y otro, este tema en que nosotros decimos pasar a la ofensiva. Aquí hay que cerrar filas con la Presidenta de la República, que como jefa de Estado, no como jefa de gobierno, toma una decisión que está en el interés nacional. Entonces, este tema del Silala, que estaba en el marco de los 13 puntos, lo vamos a ver ahora en la Corte Internacional de Justicia. ¿Se conversa sobre esto? No. Chile demandó, hoy día
vienen los plazos, ¿no es cierto? En fin, y por lo tanto va a haber una decisión de la Corte Internacional de Justicia. O sea, esta es la respuesta a lo que se ha definido por parte del canciller como hostigamiento político de parte de Bolivia. Y utilización mire, también. El que siembra vientos cosecha tempestades, dice el dicho. Todas las declaraciones del presidente Evo Morales de marzo, usted lo recuerda, que eran realmente una provocación, una descalificación permanente. Habló de usurpación, de robo. En las últimas, cuando usted lo tratan de ladrón, de usurpador, por utilizar aguas que son de un río internacional, que naturalmente escurre hacia Chile, ¿no es cierto? Porque esa es la característica de un recurso hídrico compartido. La presidenta de la República, en el fondo, lo que ha dicho, ¿sabe qué más? Mire, basta. ¿Ah? Realmente no podemos seguir soportando como país esta suerte de tratamiento ignominioso permanente de parte de un país vecino con el cual queremos tener las mejores relaciones. Entonces, yo apoyo decididamente la decisión de la Presidenta de la República, oportuna, sustantiva, sorpresiva. Bolivia tiene que estar sorprendido. Ahora, porque siempre pensó que ellos iban a demandar. Correcto, y se estipulaba un plazo de 2 años, sin embargo el gobierno señala que no se puede esperar, y usted mismo lo dice, no se puede esperar esos 2 años. Claro, porque todo Ahora, tiene un límite. ¿Qué significa políticamente para la otra demanda que mantiene el gobierno boliviano con Chile? No tiene Son temas distintos. Totalmente distintos. Por cuerdas separadas. A ver, son 2 equipos de abogados completamente distintos, son 2 demandas completamente distintos. Pero políticamente, considerando que la Corte Internacional de Justicia puede actuar en derecho, eso sí, pero de todas maneras tiene ciertas consideraciones políticas, como se ha dicho. Bueno, siempre, mira, la Corte Internacional de Justicia, que es parte del sistema de Naciones Unidas, siempre falla en derecho, ¿no? A veces hay conceptos de equidad, en fin, el tema de las aguas, límite marítimo con Perú fue muy distinto, aunque no nos fue mal como país, pero eso lo hemos conversado aquí en su oportunidad. Pero aquí lo que Chile está diciendo, mire, usted Corte Internacional de Justicia, a la cual le reconozco, ¿no es cierto?, competencia por el Tratado de 1948, el Pacto de Bogotá, le pido que declare que este río, el Silala, es internacional y que el uso de estas aguas, estos recursos hídricos, es compartido. Eso es todo. Senador, por supuesto que tenemos mucho paño que cortar en eso todavía. Yo no tengo apuro. Seguir hablando más adelante, pero tengo que preguntarle por otros temas. Por ejemplo, la decisión del gobierno de presentar una reforma constitucional o intentar presentar una reforma constitucional, un proyecto en ese sentido, para corregir lo señalado por el Tribunal Constitucional para enmendar la reforma laboral de manera que pueda ser los sindicatos el sujeto de la negociación colectiva y la titularidad sindical. Mire, Claudio, todos los senadores, los 7 de la democracia cristiana, usted recuerda, hace un mes, presentamos un proyecto de reforma constitucional para establecer algo muy sencillo, quiero decirlo con peras y manzanas, más que el lenguaje jurídico. Allí donde existe un sindicato, se negocia con el sindicato. Eso es la base de los derechos colectivos de los trabajadores, de la negociación colectiva, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer ver es, acuérdense que en Chile hay una tasa de sindicalización de 15%, ¿no? Que hay un derecho preferente. Esa es la historia del derecho laboral del último siglo, ¿no? En el sentido, le insisto, que allí donde existe el sindicato, se negocia colectivamente con el sindicato. Si no hay sindicato, se negocia con los grupos negociadores. Claro, pero es que ahí está el queso, como podría decirse, senador. Para esta reforma constitucional se necesita un quórum alto. Sepa. Y por lo tanto, ¿cómo se va a poner de acuerdo usted? Hay que tratar de convencer. Con otro parlamentario del Partido Comunista, del PPD, del PS. No. Que ellos no quieren ningún tipo de negociación que no sea efectivamente con los sindicatos y desconocen a los grupos negociadores, pero, más allá pero de que sea reconocido por el Tribunal Constitucional. En la nueva mayoría y en el 100% de la democracia cristiana, aquí no hay matices. ¿Ah? O sea, que a mí me gustan los matices, aquí no hay matices. Todos creemos en la titularidad sindical. O sea, allí donde hay sindicato, la negociación colectiva con el sindicato. La gente entiende eso algo como sentido común. Pero lo que lo digo es que la diferencia es quién la ostenta. No, pero si los sindicatos o los grupos negociadores. Hoy día son sindicatos, son grupos negociadores, ¿ya? Y como sería inconstitucional esa parte del proyecto de reforma laboral, ¿no es cierto? Entonces hay que reformar la Constitución para hacer esta aclaración. Que nadie se asuste por algo que es la práctica de 100 años en el mundo entero, que es que los sindicatos, la organización sindical, la titularidad sindical, como quiera llamarlo, existe desde el punto de vista de la negociación colectiva arreglada, ¿no es cierto? Porque los grupos negociadores además es una zona un poco más dispersa, menos regulada. No, nosotros como democracia cristiana siempre hemos creído en la titularidad sindical. No es un monopolio, no es un monopolio del sindicato, es un derecho preferente, ¿no? Porque piensa usted en el empresario. Para el empresario es mucho más fácil tener un interlocutor legalmente constituido, que se llama, es define en el siglo XIX, organización sindical.
Nadie le puede tener temor a esto. Por lo menos esta es la postura de la democracia cristiana. ¿Qué le parecieron, senador, las declaraciones de la presidenta hoy a una radio durante esta mañana donde se señala que no le interesa que haya castigo? Estoy hablando del caso ¿Qué pasa?, ¿cierto? Y la querella presentada por ella personalmente contra el medio, sino reconocimiento de un error. ¿Se echa pie atrás acá? No ¿Se sé. reconoce que la presentación de la querella fue un error? Yo desde el principio, yo sé que este es un tema controvertido, siempre he respetado el derecho que tiene cualquier persona, por cierto, el presidente de la República, ¿no es cierto? Si siente que ha sido víctima de un delito, la injuria es un delito, la calumnia es un delito, en este caso es injuria, a querellarse. Es un derecho básico fundamental de cualquier persona. Pero políticamente, senador. Bueno, si yo hubiese sido asesor político de la presidenta, en fin, los pros y los contras, a lo mejor, pero para ella fue una decisión, por lo que lo hemos escuchado y que yo entiendo y respeto, de dignidad. Como diciendo, mire, todo tiene su límite. Y yo en ese sentido entiendo y respeto la querella que ha aducido la presidenta Bachelet. ¿En qué va a terminar? No sabemos, porque eso lo van a decir los tribunales. Yo no veo ningún atentado contra la libertad de expresión. El propio medio pidió excusa ese mismo día por la versión electrónica. ¿Usted se acuerda? Sí, pidió correcto. excusa. Entonces, bueno, ella está en su derecho. Senador, tenemos muchos temas sobre los que podríamos haber hablado todavía en esta entrevista. Lamentablemente nos queda poco tiempo. Hay educación. Hoy día tiene una reunión la nueva mayoría también con el... Sí, tuvimos Ministerio de una Educación. reunión el jueves, ¿no es cierto? Diputados, senadores de la nueva mayoría. Hoy día los que no pudieron ir a esa reunión, a las 3:30 asisten con la ministra. En junio se presenta el proyecto sobre educación superior. La democracia cristiana hizo una propuesta unánime hace un mes a la ministra de 6 páginas, muy seria sobre el futuro, ¿no?, de la educación como bien público, de un sistema de provisión y financiamiento mixto, público y privado, a la oferta y la demanda, que concilie el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, porque la autonomía de las instituciones para nosotros es algo irrenunciable. Sí, para terminar nomás, senador, porque, como le repito, se nos fue el tiempo. ¿Gratuidad universal no va a haber? Es ¿O que, va a haber es gratuidad que lo que universal? hemos optado muy razonablemente es que la gratuidad sea un proceso. Más que fijarse una meta con plazo, ¿no es cierto?, 100% del año 2020, que no se va a cumplir, que no se puede cumplir ni el 20 ni el 30, avancemos en gratuidad, de menos a más como un proceso. Este año hay 130.000 alumnos que ya tienen gratuidad y por lo tanto podemos seguir avanzando como un proceso sin crear falsas expectativas que después conducen a la frustración. Bueno, le entiendo entonces que va a coexistir con las becas y con los créditos. Senador. Pero por supuesto, gratuidad, becas y créditos. Eso es lo que anunció el gobierno y que nos dio a entender el día jueves. Senador, muchísimas gracias por conversar con Encantado, nosotros. Claudio. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Nos vamos.